su presencia, su permanencia, y le rogamos guardar silencio y apagar los celulares. En primer lugar, debo disculpar al presidente de la sociedad, a don Manuel Montt Bernet, quien ha sido sometido a una operación quirúrgica, pero está muy bien, recuperándose, y manda saludos a todos. En esta oportunidad tendremos de manera excepcional 2 expositores que presentarán su exposición de ingreso como nuevos miembros de la Sociedad Chilena de Historia y Geografía. Se trata de los señores Guillermo Antonio Parvex y de don Sergio Arellano. Comenzará su exposición don Guillermo Parvex, quien me acompaña en la testera, y voy a dar a conocer brevemente cuál es su currículum académico. Don Guillermo Parvex es licenciado en Comunicaciones y posgraduado en Comunicación Estratégica. En el año 2014, a través de la Academia de Historia Militar, publicó Un veterano de 3 guerras, libro que con cerca de 150.000 ejemplares vendidos se ha convertido en un bestseller de la crónica histórica. En el año 2017 publicó su segunda obra, Servicio Secreto Chileno en la Guerra del Pacífico. El año 2018 continuó siendo un prolífico escritor y publicó 1978, el año que marchamos a la guerra. Al año siguiente publicó ¿Quién asesinó a Manuel Rodríguez? Y el 2020, un título por año, El rey del salitre que derrotó a Balmaceda, el capitán North. En marzo del año 21, cambiando su giro de la crónica histórica a la novela histórica, publica su primera novela, Frontera Sur. En mayo del 2022 publicó su nueva obra, La tormentosa relación limítrofe entre Chile y Argentina, que describe la pérdida de casi el 50% del territorio original de Chile y advierte de la continuación de estos despojos si Chile no defiende como es debido su postura ante los 2 nuevos conflictos, Campo de Hierro Sur y Plataforma Continental Extendida. Paralelo a su trabajo literario histórico, está trabajando en la segunda parte de su primera novela histórica, Frontera Sur, ya que dado su gran éxito se convertirá en una trilogía cuyo tercer tomo está prevista para el año 2023. A propósito que tengo aquí a este prolífico autor de historia y que tiene el gran mérito de haber acercado a la historia a mucha gente, especialmente con su primera obra, Un veterano de 3 guerras. Brevemente voy a contar una anécdota de este libro. Llegó un día a mi oficina de presidente de la Academia de Historia Militar y presidente de la editorial, es una editorial muy nueva, llevábamos recién un título publicado, un atlas de historia militar, y llega un oficial de caballería, amigo mío, en coronel, y me pasa un mamotreto de un escrito, y me dice, Marcos, me dice, quiero que veas esto, me dice, léelo, porque es una maravilla, vas a ver lo que es un oficial de caballería en la Guerra del Pacífico. Mi amigo era oficial de caballería, me deja esto en el escritorio, yo lo quedo mirando y le digo, bueno, no me digas que había concursos hípicos en ese entonces, ¿verdad? No me friegues, me dice, léete esto, te va a gustar mucho. Al tercer día me llama, me dice, ¿qué hubo? ¿Qué te ha parecido? Mira, Mario, le digo, la verdad es que todavía no he empezado a leerlo, pero te prometo leerlo. Al día siguiente me dice, ¿y ahora qué tal? Mario, no he empezado, pero lo voy a hacer, no te quepa duda. Entonces me dio la obligación de hojearlo, y voy a tener que hojear algo para contarle, la próxima llamada va a ser mañana, seguro. Y empecé a leer y no pude detenerme. Realmente me cautivó el escrito, y entonces fui yo, y lo llamó y le dije, mira, ¿qué me has entregado? ¿Qué es esto? ¿Una novela, una crónica, una memoria? ¿De dónde sacaste esto? Ah, me dice, no sé, me encantó, pero
pero te voy a presentar al dueño de los papeles. Y ahí llegó Guillermo Parvex a conversar conmigo, y decidimos finalmente publicar este libro, que efectivamente, para ser un libro de una crónica, historia y las memorias de un historiador, bajo las anotaciones del abuelo de Guillermo, es una historia muy bonita, muy entretenida. Espero que muchos de ustedes la hayan leído, y los que no, realmente lo recomiendo. La cantidad de publicaciones y reediciones que ha tenido ha sido realmente asombrosa. Así que les quería contar un poco. Así fue la forma en que conocí a Guillermo Parvex en ese tiempo, y le fue muy bien a él y nos fue muy bien a nosotros como editorial de la Academia de Historia Militar. Dejo entonces ahora a nuestro expositor con el tema relacionado con las informaciones en la Guerra del Pacífico, donde él sigue escarbando en torno a ese conflicto que tuvimos con el Perú y Bolivia, y además de ser un muy buen escritor, vamos a ver ahora cómo anda su condición de relator. Adelante, Guillermo, por favor. Bueno, muchas gracias por la presentación, Marco. Muy buenas tardes a todos ustedes. Muchas gracias a la sociedad por acogerme en esta casa. Y quiero brevemente hacer un reconocimiento y un agradecimiento especial al general Marcos López, porque es cierto que he tenido una carrera literaria más o menos intensa en los últimos 8 años, pero todo esto se detonó con este libro que él se preocupó de editar. Si no hubiese sido por su ojo, realmente a lo mejor estaría en otra situación y no habría seguido escribiendo. Así que un agradecimiento muy sincero al general Marcos López por todo el esfuerzo que él puso en esta primera edición, que fue bastante complicada en un comienzo, sobre todo cuando el libro se convirtió rápidamente en un libro muy demandado, y la Academia de Historia no estaba preparada para eso, y él hizo grandes esfuerzos por la distribución, por mantener los stocks, por las reimpresiones, y eso tiene un inmenso valor. Así que muchas gracias, Marco. ¿Tuvimos cuántas semanas en primer lugar del ranking? 162 semanas. O sea, no en el primer lugar, pero en el ranking. En el ranking. Sí. Pero de eso, por lo menos unas 20 semanas en primer 20 lugar. o 30 en el primer lugar, sí. Y eso demandó un tremendo esfuerzo a la Academia de Historia, que era una editorial incipiente y tuvo que competir con las editoriales más grandes, y lo hizo muy bien. Y todo el esfuerzo fue de los pocos que conformaban la Academia de Historia y liderados por Marco. Así que por eso van mis agradecimientos, que son muy merecidos y justos. Yéndome al tema que nos convoca, he querido hacer una breve presentación de la importancia que tuvieron las informaciones, y cuando digo informaciones no me refiero a la prensa, sino que al material informativo que logró generar Chile durante los años previos y durante la Guerra del Pacífico, que sin duda alguna, analizando hecho por hecho, fueron un factor vital en el triunfo que tuvo nuestro país en ese conflicto no buscado. Las informaciones, porque no la vamos a llamar inteligencia, porque ni ellos sabían que era inteligencia, lo que estaban haciendo era solamente recopilar informaciones, comenzaron exactamente 6 años antes de la Guerra del Pacífico, por presiones que hizo al Ministerio de Relaciones Exteriores el ministro plenipotenciario de Chile en Perú, don Joaquín Godoy Cruz. Y él comenzó con esto a raíz de haber conocido prematuramente el Tratado de Alianza Militar Secreta entre Perú y Bolivia, el año 1873. Él era una persona muy bien relacionada en todos los círculos, altos círculos gubernamentales peruanos, incluidos los presidentes, y eso le permitió que Chile, prácticamente un mes después de firmado esta alianza secreta, supiera de su existencia. Y de ahí este abogado, Joaquín Godoy, comienza a presionar a la Cancillería para que se forme una agrupación de personas que busquen información
que le permita al gobierno chileno saber lo que estaba pasando más allá de la frontera y también reaccionar en forma correcta y oportuna, según las palabras de él al canciller de la época, que era Alejandro Fierro. Cualquiera podrá preguntarse, bueno, ¿por qué surge este interés en un momento de paz? Pero la verdad es que Chile estaba viviendo un problema, una situación muy complicada a nivel limítrofe con los tres países. El año 1871, bastante antes de la Guerra del Pacífico, se produce el primer problema serio cuando el presidente Agustín Morales asume mediante un golpe de Estado la presidencia de Bolivia, derrocando al general Melgarejo, y declara nulos todos los tratados firmados por Melgarejo, incluido el tratado limítrofe con Chile del año 1866. Eso ya fue una situación que ponía un punto elevado en una crisis internacional. Pero eso se agudiza al año siguiente, cuando un expresidente boliviano, Agustín Morales, que estaba exiliado en Chile, viaja a Antofagasta y trata de derrocar a Morales, y Perú reacciona enviando el Huáscar y otro buque, el Chalaco, a Antofagasta, para impedir cualquier injerencia de Chile en la política de Bolivia. El 6 de febrero del año 1873 firman definitivamente el Tratado de Alianza Perú y Bolivia, y a comienzos del año siguiente invitan a Argentina a participar en esto. El gobierno argentino aceptó de inmediato, pero el Congreso argentino no ratificó y quedó en veremos, y continuaron las tratativas peruanas para incluir a Argentina en esta alianza. El año 1875 se empiezan a generar problemas graves en la Patagonia, a raíz del expansionismo argentino, y todo esto fue generando una incertidumbre y una preocupación por el devenir de Chile, y se da mayor importancia a esta petición de Joaquín Godoy Cruz de ir reclutando personas que pudieran recabar información valiosa para la Cancillería chilena. Esto actuó básicamente a nivel Cancillería. Y así se fueron formando pequeñas redes. En Perú se fue creando una red más importante, dirigida por Joaquín Godoy. En Bolivia se envió a Carlos Bocar Martínez como ministro plenipotenciario, para que él, que había estado antes en Bolivia y tenía muchas buenas relaciones, pudiera también ir reclutando personas para que conformaran esta red, que hoy día la llamaríamos red de inteligencia, pero en ese tiempo era una red de informantes. Paralelamente a esta escalada, Perú comienza a hacer algunas compras de armas en Estados Unidos y en Europa, y aquí se genera una segunda red basada en Estados Unidos, con Marcial Cuadro, que era el ministro en Estados Unidos, y también en Europa, con Alberto Blesegana, que generó un grupo de uniformados, entre ellos un militar, que era un militar de la Guardia Civil, pero que fue un gran artista, que es Álvaro Casanova, y también otra persona muy importante era el capitán de navío Luis Lynch, que era el agregado militar ante Europa. Y ellos empezaron a monitorear las compras que hacía Perú, tanto en Estados Unidos como en Francia, Inglaterra, Alemania, etcétera. Llegó un momento en que se desata la Guerra del Pacífico y todos estos diplomáticos son expulsados de Perú y de Bolivia. Pero afortunadamente ellos sabían que llegado el momento del conflicto los iban a expulsar, a declarar personas non gratas, y habían dejado sus reemplazantes. Y así se mantiene esta red de informantes, y se recurre al empleo de
extranjeros, porque no podían seguir chilenos recabando información en Bolivia ni en Perú. Y así vemos que en Perú asume un ciudadano danés, Holger Birkedal, y en Bolivia Pedro Garré, que era un español, que en muchos libros lo mencionan como francés, pero un español vasco. Y ellos siguen manteniendo todo este nivel de información, pero se genera la necesidad de reclutar más gente para poder mantener informado al gobierno, y paralelamente se desarrolla un grupo o un equipo muy informal, pero muy efectivo, de uniformados que recababan información de campo. Y esta información de campo fue muy útil porque ellos hacían exploraciones a aquellos lugares donde iban a haber o se necesitaba hacer un desembarco, hacían un levantamiento de las fuerzas, y fueron demasiado útiles para el esfuerzo bélico de Chile. En esta inteligencia de campo habían básicamente era personal de ejército, y ahí nos encontramos con uno de los personajes más importantes, que era Andrés Laiseca, un capitán, que él dirigió prácticamente todas las operaciones en el sector de Tarapacá, y con un civil que era Montt, que era un ex militar, que también era un ciudadano, era chileno, que había vivido 10 años en Perú y mantenía muy alto conocimiento y grado de contacto en toda la zona de Tarapacá. Esto permitió que las fuerzas militares fueran avanzando con un terreno conocido y teniendo un análisis de las fuerzas que tenían los aliados Perú-bolivianos. A diferencia de Perú y Bolivia, que no tenían un servicio de espionaje o de informaciones que les permitiera una mayor amplitud de decisiones. Dos generales peruanos, uno fue Juan Buendía y el otro, que era coronel en ese tiempo, Cáceres, siempre se quejaron, decían: mientras los chilenos saben contra cuántos van a combatir, en qué terreno, qué defensas tenemos, nosotros marchamos a ciegas, porque no tenemos nadie que nos dé información. Ahora, ese nadie que nos dé información era de cierta medida relativo, porque Chile le daba gratuitamente información a los aliados a través de la prensa chilena. No hubo una censura de prensa, como se acostumbra a hacer actualmente en los conflictos bélicos, y los diarios publicaban prácticamente todos los movimientos de tropas, el zarpe de las naves, y eso les permitía, especialmente a Perú, tener cierto grado de conocimiento, pero no el que tenía Chile de la acción. Esa es una parte de este sistema de informaciones que se fue creando, porque en Europa y Estados Unidos el esfuerzo fue mucho mayor. Chile tenía un ejército servicio activo, sin contar a la Guardia Nacional, de alrededor de 3.500, 4.000 efectivos. Y tuvo que hacerlo crecer, multiplicarlo por 10 rápidamente, para tener un ejército de operaciones, un ejército del centro, que está en todo lo que era Chile, y el ejército de la frontera, que está de Angola hacia el sur. Todo esto requería equipamiento. Y hay que pensar que todos los países productores de armamento y de equipos, por ser neutrales, no le podían vender a ninguno de los dos países beligerantes. Entonces en Europa se genera, a diferencia de lo que pasa en el terreno de operaciones, que era solamente inteligencia, búsqueda de información, en Europa se genera lo que hoy día llamaríamos inteligencia y contrainteligencia, porque a diferencia de América, en Estados Unidos y Europa sí que Perú tenía agentes de inteligencia a cargo del hermano, el presidente Prado, que buscaban, mediante subterfugios legales, adquirir armamento para Perú y boicotear las compras chilenas. Y Chile, obviamente, hacía lo mismo. Ahora, el esfuerzo chileno rindió mucho más fruto, porque se generó prácticamente por intuición un equipo integrado por diplomáticos, algunos uniformados que fueron desplazados a Europa,
y el capitán, el comandante Lynch, que lograron detectar con los buenos contactos que tenían prácticamente la mayoría de las grandes compras de Perú. Y esa información se entregaba a la Cancillería chilena, y la Cancillería presentaba los reclamos formales y anulaban esas ventas. Cuando dije yo que este esfuerzo había significado, digamos, un gran aporte al triunfo chileno, tenemos que considerar ciertas cosas, como por ejemplo que Chile logró mediante estas maniobras parar la venta de dos grandes acorazados franceses al Perú, parar la venta de un acorazado turco al Perú y parar la venta de dos fragatas que se estaban construyendo para Perú en Alemania. Pensemos solamente que una de esas operaciones hubiera resultado exitosa para Perú, podría haber cambiado el curso de la guerra. Dos modernos acorazados, o pongamos en el peor de los casos, 5 modernos buques habrían inclinado el poder naval a favor de Perú, y las operaciones terrestres chilenas necesitaban el apoyo de la escuadra, de la Marina de Chile, para el transporte y para mantener las tropas, el transporte de las tropas y hacer los sucesivos desembarcos. Entonces, este esfuerzo que hizo la inteligencia chilena en Europa y en Estados Unidos fue muy grande. Y hay muchas anécdotas que son dignas casi de una película de espionaje, como por ejemplo, ambos países hacían triangulaciones para la compra de alimentos. Y Chile, por ejemplo, creó en Hamburgo una gran empresa dirigida por alemanes, pero que pertenecía al gobierno de Chile, que compraba todo el armamento que se fabricaba en Estados Unidos. Estados Unidos fue más proclive a Perú que a Chile durante la guerra. Entonces, gran parte del armamento, que eran las ametralladoras, Gatling, las carabinas Winchester y una serie de otros elementos, eran adquiridos por los alemanes, entre comillas, que eran en el fondo una especie de fachada chilena, y hacían el viaje desde Estados Unidos hasta Hamburgo, y en Hamburgo se cargaban en bultos como mercadería varia y se despachaban a Chile. En Inglaterra se actuó siempre a través de ingleses que compraban la munición de los cañones Armstrong, de los buques, etcétera. Así que creo que sin este gran esfuerzo hecho en el hemisferio norte, habría sido bastante difícil tener un triunfo en esta guerra. Ahora, en el campo de operaciones mismo, este servicio de informaciones, que nunca tuvo una denominación oficial ni un presupuesto, nada oficial, dependía de la Cancillería y en otras veces del Ejército. En algunas oportunidades pasó a depender del Ministerio de Guerra y Marina, y finalmente dependió del gobierno de Patricio Lynch en Lima, del gobierno de ocupación. Y este servicio siguió trabajando hasta la batalla de Huamachuco, y después se pierde todo rastro, cada uno volvió a sus actividades, entre algunos se perdió el rastro. Ese gran agente Julio Silva Montt, que era sobrino del presidente Manuel Montt, nunca más se supo, desapareció en Perú. Otros volvieron a sus actividades. En toda la región de Tarapacá había un agente español, Matías Granja, que después fue un gran empresario salitrero, el jefe de la oficina en Lima, en el tiempo, digamos, de 1880 hacia adelante, fue Robert Harvey, que era un inspector de salitreras británico. Terminó como inspector de salitreras del gobierno de Chile y socio de Tomás North, y así sucesivamente. Marcial Cuadro fue rector de la Universidad de Chile, otro de los agentes que colaboró en los inicios de la guerra, que fue el abogado Abelardo Núñez, tuvo una larga trayectoria educacional, y así toda esta gente volvió a sus actividades sin pena ni gloria. Pero creo que es importante reconocer el gran esfuerzo y la gran intuición y el gran riesgo que corrió toda esta gente, que fue clave en la victoria chilena sobre
Perú y Bolivia. No me quiero extender más porque sé que hay otra exposición, y así que le agradezco, y si hay alguna pregunta estoy dispuesto a responderla. Le agradecemos la exposición que nos ha dado Guillermo Barbes y invitamos a ver si hay alguna pregunta o comentario que pueden hacerla. Por favor, Gracias. Raúl Romero. Gracias. Señor Parks, primero quiero felicitarlo. A quienes nos gusta la historia, evidentemente, el que usted ha hecho el esfuerzo de acercarla a la ciudadanía en tiempos que más que nunca se necesita que conozcan nuestra historia y en particular la historia militar, ya desde ya merece las felicitaciones. Pero al mismo tiempo, sin que me quepa pero ninguna duda de todo el conocimiento cabal que usted tiene en la historia, yo querría pedirle algo así como un favor. Quizás es un atrevimiento. Es que el que conoce la historia a veces puede vislumbrar ciertas proyecciones. Entonces, en términos prácticos, a mí me queda claro al menos que la historia muestra que Chile está en unas hipótesis de beligerancia potencial que no han cambiado mucho con nuestros vecinos, que creo que son de poco fiar. La pregunta es, sobre la base de todo lo que usted ha estudiado la historia chilena, particularmente con estos conflictos vecinales, ¿usted diría que esos países poco y nada han cambiado y siguen siendo de riesgo, y sigue por lo tanto Chile teniendo una necesidad de cuidarse, fomentar sus fuerzas armadas, apurar a que tengamos la mejor inteligencia y contrainteligencia posible? ¿Cree que esa es una cierta lección que se puede sacar de todo lo que usted investigó? Gracias. Muchas gracias por tus palabras. La verdad es que no quiero ser irresponsable, yo no soy un experto en esto, pero simplemente viendo el pasado y viendo el presente, coincido contigo que no ha cambiado mucho la situación. Posiblemente con Perú se mantiene un cierto statu quo, pero con Argentina yo lo veo como el potencial problema que nosotros tenemos, porque Argentina es un país políticamente con vaivenes, pero tiene una política de Estado permanente respecto a Chile en cuanto a los límites. Porque analizando todos los tratados con Argentina desde el año 1856, que fue el primero en adelante, siempre que se firma un tratado con Argentina, ambos países hacen sendas declaraciones que con este tratado se pone fin a cualquier litigio y que de ahora en adelante avanzamos, ¿no es cierto?, en paz y hermandad. Pero al cabo de 2 o 3 años Argentina genera otro conflicto artificial y así sucesivamente. Yo haciendo un pequeño recuento de los conflictos con Argentina que han llevado tanto a conversaciones bastante delicadas, serias, protocolos o tratados, son más o menos 43 conflictos que hemos tenido desde el año 1832 en adelante. Y Chile, lamentablemente, a diferencia de Argentina, que siempre ha mantenido una posición muy clara, independiente del gobierno que sea, aquí en Chile no ha habido una política de Estado para defender nuestra soberanía. Y extrañamente, la única vez que se ha producido una continuidad de política fue con 3 gobiernos muy distintos. Y me refiero a cuando Chile decide, bajo el gobierno de Eduardo Frei Montalva, recurrir al arbitraje británico por el problema del Beagle, y termina su gobierno Eduardo Frei y asume Salvador Allende y mantiene exactamente la misma política, incluso a muchos de los integrantes de la Comisión chilena. Y termina Allende y viene el gobierno militar y el general Pinochet mantiene exactamente igual el equipo de negociación hasta que sale el fallo favorable a Chile. Y ahí viene una gran crisis cuando Argentina, ¿no es cierto?, declara insanablemente nulo este fallo. Y gracias a la posición que tuvo el gobierno militar, Chile no cedió ante estas pretensiones argentinas. Y creo que ha sido la única vez, porque todas las demás veces hemos perdido, hemos retrocedido territorialmente. Y esa es la única vez bajo 3 gobiernos muy distintos. Pero básicamente el peso se lo llevó el gobierno militar, que tuvo que afrontar, digamos, toda la crisis política, diplomática y militar. Y Chile, salvo una pequeña parte de la boca oriental del canal Beagle, que fue, digamos, declarada como agua internacional, mantuvo las islas y mantuvo
situación. Pero hemos visto que después del gobierno militar han habido una serie de desaguisados políticos chilenos, como por ejemplo Laguna del Desierto. Laguna del Desierto fue delimitada en 1901 por un arbitraje británico. Y en la década de los 90, el presidente argentino le propone a su par chileno delimitar con los nuevos elementos tecnológicos que hay. ¿A cambio de qué? De aprobar el Tratado de Integración Minera. Entonces Chile va a este arbitraje de una corte muy discutible, que no fue la corte ni la de La Haya, sino que fue una corte centroamericana, y le otorgan a Laguna del Desierto, a esta zona, le otorgan a Argentina 450 kilómetros cuadrados. Y todos recordamos cuando el presidente de la época dijo: ¿qué vale perder un pedacito de tierra? Más vale la hermandad con la Argentina. Pero resulta que esa pérdida ahora ha servido para seguir delimitando, de acuerdo a esas poligonales, el campo de hielo sur. Y el campo de hielo sur, de acuerdo a la pretensión argentina, va a quedar a 7 kilómetros del Pacífico, el límite con Argentina, en el fiordo Pil. Y tenemos otro desaguisado cometido más recientemente, cuando el presidente argentino visita Chile en 2021, Alberto Fernández, y trae bajo la manga un papelito para que firme Piñera, de adhesión a las pretensiones marítimas argentinas. Y la Armada de Chile le hace presente en 4 oportunidades que no lo firme, y esto me lo confidenciaron a mí los 2 ministros de defensa que estaban en la época, y el presidente Piñera firma igual una adhesión a las reclamaciones marítimas argentinas, en las cuales se incluyen 4.500 kilómetros cuadrados de mar austral chileno. Entonces, por eso creo que el conflicto siempre está latente y debemos potenciar las Fuerzas Armadas, porque al final las Fuerzas Armadas son el único disuasivo cuando la diplomacia ya no habla, en la continuación, ¿no es cierto?, de la diplomacia por otro medio, y también potenciar lo que es la inteligencia en los países limítrofes. Muchas gracias. No viendo. Adelante, por favor. Gracias, mi querido general. Felicitaciones a la academia, felicitaciones al expositor. Y yo tengo algunas diferencias, yo creo que importantes. No voy a polemizar con el expositor, pero sí a lo que se refiere a Argentina. Y voy a partir por lo meritorio de Argentina. En primer lugar, nosotros hemos tenido guerra con todos los países limítrofes, salvo con Argentina. Ya eso es un mérito, y el mérito viene obviamente de los militares, pero esencialmente en este caso los que evitan la guerra esencialmente son los diplomáticos. O sea, difiero en primer lugar con lo que usted plantea, y con Argentina hemos tenido permanentemente una política de Estado. En tercer lugar, también difiero respecto de que las soluciones se hicieron solo en el gobierno del presidente Pinochet, al cual yo le tengo respeto, y especialmente al canciller Cubillos, por haber evitado la guerra con Argentina, haberla evitado. Las 2 personas que yo sí. En cuarto lugar, respecto a usted se refiere a campo de hielo, y ahí voy a ser bien categórico. Ya no es secreto de Estado. Chile, y esto me tocó a mí, negociarlo, o sea que no estoy ni lo leí, ni lo vi en Google, ni ninguna parte. Nosotros no teníamos y no tenemos título en campo de hielo. Estamos en un ambiente histórico, diplomático, puede ser, no tenemos título. Fue una negociación diplomática pura con Argentina, y concretamente con el presidente Menem, el presidente Elwin primero, después el presidente Frey, el canciller Insulza. Se negoció diplomáticamente. El tercio que no está negociado, que no se ha delimitado, creo que ha sido el error de nuestra Cancillería de no haber delimitado lo que se acordó, porque los títulos no son muy fuertes, voy a ser diplomático, el tercio. El error no teníamos. Se negoció diplomáticamente. Por lo tanto, yo esto me gustaría dejarlo nota de hacer presente este hecho, y a usted, señor Párez, de que es conveniente de profundizar en esa materia, porque lo que estoy relatando son hechos concretos y reales, y a mí me tocó la suerte de haberlos negociado. O sea, aquí no hay información de TCN, sino de mí. Muchas gracias. Bueno, yo le agradezco mucho sus aclaraciones.
y no tengo por qué dudar de ella, así que gracias. Quien intervino recién, no lo reconocí al principio detrás de tanta bufanda, es el embajador Eduardo Rodríguez Ugarachi, que fue embajador de Chile en Buenos Aires. Vuelvo al tema para cerrar y agradeciendo a Guillermo Antonio Parvex su estupenda exposición sobre un tema de la guerra del Pacífico que no es suficientemente conocido o es bastante desconocido, como es la cantidad de personajes que nombró, que aún a riesgo de su propia vida o subsistencia desempeñaron este papel importantísimo para Chile. Normalmente cuando hablamos de la guerra, las personas que inmediatamente llaman la atención o que han sido historiadas, claro, son los militares, los marinos. Sin embargo, aparte de esta verdadera red de inteligencia que se formó en ese entonces, hay una serie de personajes civiles que hicieron una gran contribución a la guerra y que a veces soslayamos, ¿no? El caso de Rafael Sotomayor en primerísimo lugar, y luego los casos de José Francisco Vergara, de Francisco Echaurren, de Máximo Lira, de Eusebio Lillo, los que se me vienen a la mente en estos momentos, muchos de los cuales participaron en funciones de administración, de territorio ocupado, y varios de ellos sin reclamar sueldo alguno. Otro Chile, otra vocación, otra entrega de patriotismo. Quiero terminar mis palabras entonces felicitando a este nuevo miembro de la Sociedad Chilena de Historiografía. Va a quedar, tengo ahí, en la casa, por favor. Vamos a quedarle debiendo, el diploma lo tenemos listo, sin embargo nos falta la firma del presidente, así que va a quedar pendiente en una ocasión. Le hago ahora una entrega simbólica del diploma y nuevamente la felicitación. Sí, vamos un par de minutos para estirar las piernas mientras tenemos la proyección del nuevo expositor. Sí, claro, no sé por qué. Adelante, gracias. Pero qué gusto. Ah, sí, no se